que necesiten, porque de hecho es vital que lo entiendan. O sea, yo sé que puedo ser un poco reiterativo, o no sé, o majadero con temas de resoluciones judiciales y su efecto, pero entender resoluciones judiciales y sus efectos es esencial para este módulo. De hecho, después uno cuando termina la carrera se va dando cuenta que todos los ramos están encadenados, y ahí no sé, po, a mí me pasó que había materias de actos jurídicos, negocios jurídicos, que yo no entendí en el momento que me hicieron el curso, y que recién lo vine a entender cuando me pasaron derecho sucesorio. Y ahí uno entiende que realmente todas las ramas del derecho están conectadas, que es un sistema, y también quizás de alguna manera ahí uno recién le entiende como la gracia o la finalidad, no sé, del examen de grado o el examen de licenciatura, que al final uno entiende que, miren, yo estoy estudiando derecho procesal y no procesal 1, no procesal 2, estoy estudiando civil, no civil 3, y estoy estudiando derecho y no ramas parceladas del derecho, sino con un conjunto. Entonces, necesito que usted sea transparente con eso y que me digan, profe, ¿sabe qué? Esto no lo recuerdo, o dice llanamente, ¿sabe qué, profe? Esto no lo vimos. Y yo no tengo ningún problema en explicarle o darle el material que corresponda para que puedan de alguna forma, no sé, llenar o subsanar ese vacío y puedan realmente entender y aplicar la materia de este módulo y, bueno, de los módulos posteriores. Así que necesito un poco que sean transparentes con ese tema. O no lo recuerdan, o derechamente, profe, ¿sabe qué? No lo vimos, ¿nos podría explicar un poco de qué se trata? Y así ningún problema podemos seguir con el curso sin inconvenientes. ¿Alguien más o alguna otra duda o algo? En el chat. Bien, yo tengo como un apunte, una separata de como teoría general del proceso, que toca como los temas más centrales o más resumidos del proceso en general, las resoluciones judiciales y su efecto, que es como la base para este módulo. Así que se lo puede subir al educando, obviamente como una cuestión de carácter complementario, así que el que lo quiere leer, que lo lea, y si no, no hay problema tampoco. Pero necesito que me vayan diciendo eso. Si hay algo que no se entiende, sea de este módulo, sea anterior, favor decirlo y lo explicamos. Ya. ¿Alguien más? Ahí una compañera levantó la mano. Ya. Habíamos quedado entonces en el objetivo finalidad de los recursos, y habíamos visto aquellos recursos que buscan la eliminación, o sea, la eliminación del agravio a través de la nulidad de la resolución, y aquellos recursos que buscan la eliminación del agravio a través de la enmienda o modificación de la resolución. Esta pregunta apareció en el taller, que se refiere a la diferencia entre los recursos de enmienda y los recursos de nulidad. ¿Hay alguien que no entienda la regla del reenvío? Que algo conversábamos la sesión pasada sobre el reenvío en aquellos recursos que buscan la nulidad o invalidación de una sentencia. Que algo nombró el compañero cuando revisamos el taller, haciendo alusión de que cuando se invalidaba una sentencia, era necesario dictar una nueva sentencia. O si se invalidaba la sentencia y el procedimiento, era necesario realizar un nuevo procedimiento y dictar una nueva sentencia. Pero dijimos que la regla general no era que el tribunal que acogía el recurso de nulidad fuese el mismo el que dictaba la nueva sentencia, la sentencia de reemplazo, sino que se aplicaba la denominada regla del reenvío, que el tribunal que acogía el recurso reenviaba el procedimiento, el expediente o la carpeta electrónica al tribunal inferior que estaba conociendo originalmente el procedimiento, para que ese tribunal volviese a realizar el procedimiento o volviese a dictar una nueva sentencia definitiva. Esa regla se entendió, ¿no? A grandes rasgos. ¿O hay alguna duda sobre el reenvío?
La compañera me dice que no, que está todo bien, así que vamos a seguir. Ya. En cambio, los recursos de enmienda se referían a sentencias que cumplían con todos sus requisitos, todos sus puestos de validez, y que, sí, pero que simplemente yo sufrí un agravio porque no obtuve lo que quería, no obtuve lo que yo pretendía, y pido su modificación, su corrección, pero sin destruir, sin invalidar la sentencia que se impugna, y ahí no hay reenvío. El mismo tribunal que acoge un recurso de enmienda es el que procede a dictar la sentencia o la modificación o la enmienda correspondiente. No hay que reenviar el expediente al tribunal inferior, al tribunal que está ya conociendo para que él la enmiende, sino que el mismo que acoge el recurso es el que enmienda directamente la resolución correspondiente. Y hasta ahí habíamos quedado la sesión pasada. Y el otro punto dice relación con los recursos y las resoluciones judiciales, que también era una de las preguntas que aparecía en el taller. Nosotros sabemos que los recursos son actos jurídicos procesales de parte, por los cuales se impugna una resolución judicial pendiente. Y aquí recibe aplicación el principio de taxatividad y unicidad. Cada resolución judicial, cada tipo de resolución judicial está vinculada a un recurso o a uno o más recursos particulares y precisos. Así sabemos que, por ejemplo, las sentencias definitivas están vinculados al recurso de apelación, en cambio los autos y los decretos están vinculados principalmente al denominado recurso de reposición. Sabemos también que el artículo 158 del CPC es el que realiza una clasificación de las principales resoluciones judiciales, pero es una clasificación no taxativa, y hay otros tipos de resoluciones judiciales que no se encuentran en el 158. Por ejemplo, las resoluciones que causan ejecutoria, las sentencias de término, o las sentencias interlocutorias que le ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución, que también aparece como pregunta en taller número 2. Lo otro relevante de cara a los recursos procesales son el estado en que se pueden encontrar las resoluciones judiciales. De estos tres estados de las resoluciones judiciales que se encuentran pendientes, de las resoluciones judiciales que causan ejecutoria y de las resoluciones judiciales firmes, ¿cuáles son susceptibles de recursos? ¿Las pendientes, las que causan ejecutoria o las firmes? Ahí la compañera me dijo las pendientes. Efectivamente, los recursos procesales proceden contra resoluciones judiciales que se encuentran pendientes. ¿Y cuándo una resolución está pendiente? ¿Desde qué momento nosotros entendemos que una resolución judicial se encuentra pendiente? Por ejemplo, si fuese una sentencia definitiva, ¿desde cuándo y hasta qué momento está pendiente? Desde que se interpone el recurso. Pero si se interpone el recurso, yo creo que podríamos entrar ya en otra clasificación. Porque estamos pensando de las sentencias frente a los recursos. Ahí la compañera me dice, mientras siga vigente el plazo para interponer el recurso. Ya está bien, mientras siga pendiente. Pero entonces, ¿desde cuándo cuento el plazo para interponer un recurso? Que ahí se fija como el inicio entre que está pendiente y desde que termina que estar pendiente. Si se cumple el plazo y yo no interpuse el recurso, ahí todos sabemos que se aplica el 174 y la sentencia queda firme, o sea, deja de estar pendiente, pasa a ser una resolución judicial firme. ¿Y desde cuándo inicia? Ahí la compañera busca desde la notificación. Sí, efectivamente desde la notificación. Por eso es importante el tipo de resolución judicial, porque cada tipo de resolución judicial tiene una forma especial de notificación. Entonces, dependiendo del tipo de resolución, es el tipo de notificación, y desde su respectiva notificación empieza a correr el plazo para interponer el recurso judicial correspondiente. En ese lapso, la resolución se entiende pendiente.
Una vez que concurre el plazo y no se interpusieron los recursos, la resolución queda ejecutoriada. Entonces ya estaríamos en esta hipótesis. Y recuerden que las resoluciones que causan ejecutoria son aquellas resoluciones judiciales que se pueden cumplir, pero no obstante existen recursos pendientes de resolución en su contra. Y ahí los ejemplos típicos son las, como vamos a ver, las resoluciones que se impugnaron a través de un recurso de casación, o las resoluciones que se apelaron, pero la apelación se concedió en el solo efecto devolutivo, es decir, sin un efecto suspensivo, sin un efecto que cause la suspensión de su ejecución. Y el otro tema se vincula al tema de los recursos y la instancia. Nosotros vimos, y ustedes habrán visto también, que la instancia es un grado de conocimiento en que el tribunal puede revisar dos aspectos: aspectos de hecho, los aspectos fácticos, y los aspectos de derecho o los aspectos jurídicos. Y también algo adelantamos, que no todo recurso da lugar a una instancia, no todo recurso da lugar a un grado de conocimiento que permita revisar hechos y derecho. Entonces, así, hay procedimientos que se tramitan en única instancia, hay procedimientos que se tramitan en primera instancia, y hay procedimientos que se tramitan en segunda instancia. Y hay un recurso en particular que se dice que es la llave de la segunda instancia. Es el recurso que abre este segundo grado de conocimiento que le permite al Tribunal Superior conocer los hechos y el derecho. ¿Cuál es ese recurso? Que está íntimamente vinculado al concepto de instancia. ¿Será el recurso de apelación, profe? El recurso de apelación. La apelación es el recurso que abre este grado de conocimiento, este segundo grado de conocimiento, que le permite al tribunal revisar los hechos y el derecho previamente discutido. Entonces, cuando se hace alusión a que un procedimiento está siendo conocido en única instancia, ¿qué quiere decir el legislador con eso? Ustedes después van a ver que van a escuchar que este procedimiento penal es de única instancia, o que este procedimiento civil está siendo conocido en única instancia. ¿A qué hará alusión cuando el legislador se refiere a eso? Si ahí, mira, hay, por ejemplo, hay dos cosas importantes. Hay un comentario en el chat que dice que no lo va a revisar otro tribunal, y hay otro comentario que dice que la resolución no puede ser apelada. Ya. Los dos comentarios sirven para ejemplificar, porque que un procedimiento esté siendo conocido en única instancia no implica que ese fallo no puede ser revisado por otro tribunal. Lo que implica es que respecto de ese fallo, respecto de ese procedimiento, no va a haber una revisión que implique hechos y derecho. Es decir, no va a haber una segunda instancia y por lo tanto es improcedente el recurso de apelación. Pero puede haber otra revisión, sí, pero una revisión que solamente se vincule al derecho. Es decir, un nuevo grado de conocimiento, pero que solamente abarque el aspecto jurídico. Eso quiere decir que un juicio se conozca en única instancia, es decir, que respecto a su sentencia no procede la apelación, pero perfectamente puede proceder otro recurso, pero que no genere una nueva instancia. Por ejemplo, los recursos de casación. ¿Los recursos de casación permiten revisar lo resuelto? Sí, pero solamente respecto del derecho. ¿Se entiende ahí? Ya. El otro tema relevante, o sea, la otra hipótesis que también se regula, son aquellos procedimientos que se dice que son de primera instancia. ¿Qué querrá decir que un procedimiento esté siendo conocido en primera instancia? Que respecto de sus fallos sí procede de qué recurso. La apelación. Los procedimientos que se conocen en primera instancia quiere decir que respecto de ellos sí procede la apelación. Como te he dicho que no hay primera sin segunda. ¿Y qué querrá decir
que un procedimiento está siendo conocido en segunda instancia. A veces uno escucha, oiga, la Corte está conociendo en segunda instancia. ¿Qué nos dice el legislador con eso? Que ese tribunal está conociendo los hechos y el derecho. Pero en una segunda oportunidad, en un segundo grado de conocimiento, ¿y cuál fue el instrumento que le permitió hacer eso? Conocer en esta segunda oportunidad. Recurso de apelación. El recurso de apelación. Entonces, grábense bien eso en la cabeza, que los procedimientos que se conocen en única instancia no quiere decir que no son susceptibles de una nueva revisión, de un nuevo examen, o que no proceden recursos. Lo único que quiere decir es que lo que no procede es la apelación, porque como es de única instancia, no hay una segunda instancia, no hay un segundo grado de conocimiento que permita revisar el hecho y el derecho, pero perfectamente pueden proceder otros recursos. Por ejemplo, el recurso de casación en la forma, que permite un nuevo examen, sí, pero más restringido, que solamente se aboca al derecho. Por eso se dice que los juicios laborales o los juicios penales son de única instancia. Porque claro, el tribunal está conociendo del hecho y el derecho, pero no procede la apelación respecto a esa sentencia definitiva. Solamente procede un recurso de nulidad en su respectiva sede, y eso le va a permitir al Tribunal Superior conocer solamente del derecho. Un nuevo grado de conocimiento, pero que no constituye una segunda instancia. Y finalmente, para concluir con esta parte de la teoría general, está el tema de la forma oral o los procedimientos orales y los procedimientos escritos versus el sistema recursivo, que es un tema muy importante porque nuestro proceso civil sigue siendo un procedimiento eminentemente o principalmente escrito, y nuestros procedimientos reformados como familia laboral y penal son procedimientos que son eminentemente orales, pero nuestro procedimiento civil también tiene en curso un proceso de reforma, y ese proceso de reforma apunta también al establecimiento de un procedimiento oral a través de audiencias, una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. Y se debate mucho en la doctrina que cuál es el sistema recursivo que mejor se ajusta a un procedimiento de carácter oral y cuál es un procedimiento, un sistema recursivo que se ajusta a un procedimiento de carácter escrito. Las grandes posturas dicen que en realidad los procedimientos escritos, como nuestro procedimiento civil, son más coherentes, están más acordes a sistemas recursivos amplios. Un sistema recursivo amplio, entiéndase la apelación, una revisión que permita conocer nuevamente tanto los hechos como el derecho. En cambio, dicen que los procedimientos orales, aquellos que se tramitan en audiencias, como familia, laboral y penal, serían más coherentes o encuentran una mejor respuesta en sistemas recursivos restringidos. Entiendas un sistema recursivo restringido, un sistema que se enmarca en los recursos de nulidad, porque los recursos de nulidad solamente permiten conocer el derecho. Hasta ahí se sigue la idea, ¿no? Un sistema escrito, un sistema de recursivo amplio. Un procedimiento oral, un sistema recursivo restringido que solamente permita revisar el derecho. Hasta ahí se sigue, ¿no? Ya. La justificación que se da un poco es que dicen, mire, ¿sabe qué? Los procedimientos orales, además de ser orales, están conectados con las siguientes reglas: con la inmediación y la concentración. ¿Se acuerdan qué significaba la inmediación o no? ¿Qué significa la regla o el principio formativo del procedimiento de la inmediación judicial? Recordemos que está la regla de la oralidad y la escrituración, la mediación y la inmediación, la concentración y la desconcentración, la publicidad y el secreto.
¿Qué significaba que un juicio fuese inmediato? Ahí la compañera dice que significa que el juez tiene un contacto directo. ¿Y ese contacto directo con quiénes? Ahí con las partes y con qué más. Y la prueba. Efectivamente, la regla de la inmediación implica que el juez va a tener un contacto directo tanto con las partes como con la prueba. Y lo cierto es que la oralidad, como el procedimiento se tramite en una audiencia oral, hace posible eso. En la audiencia oral están ambos abogados y las partes frente al juez. Y el juez tiene un contacto directo, los puede escuchar, puede dialogar con ellos y puede apreciar directamente la prueba. No solamente escucha al demandante, no solamente escucha directamente al demandado, sino que además escucha a los testigos, escucha al perito que va a la audiencia a exponer su informe y conoce todo directamente, en primera persona. No lo hace a través de un escrito, no lo hace a través de un acta. Entonces, se dice que si ese juez inferior, ese inferior en sentido jerárquico, ese juez de letra, si fue él el que conoció y el que apreció directamente la prueba, directamente a los testigos, a la absolución de posiciones, porque tuvo un contacto directo con ellos, gracias a la inmediación, es él el que está en la mejor posición para valorar la prueba, y no el superior jerárquico, no la Corte de Apelaciones, porque los ministros de la Corte de Apelaciones, o del tribunal que sea, no apreciaron directamente la prueba, particularmente las pruebas personales como los testigos, el informe de perito y la absolución de posiciones. Entonces los que están en mejores condiciones para valorar los hechos y el material probatorio son los jueces que tuvieron un contacto inmediato y directo con la causa y la prueba, y no un superior jerárquico. Entonces, ilógico, es incoherente que en los procedimientos orales e inmediatos exista el recurso de apelación, porque si usted permite apelar, le está permitiendo a un tribunal que no tuvo un contacto directo con la prueba que proceda a valorarla, quitándole mérito, quitándole importancia o centralidad al juicio oral. ¿Se entiende ahí o no? Más o menos. Profe, usted Lo que dijo que defiende es la... incoherente Dígame. que exista el recurso de apelación. Sí, en los procedimientos orales. O Ah, sea, ya. no lo digo yo, esto es lo que postulan los defensores de los sistemas. Ya. Dicen que el recurso que mejor se ajusta a un procedimiento oral e inmediato es el recurso de nulidad. Un recurso que solamente le permite a usted revisar el derecho. Porque el que está en mejores condiciones de revisar los hechos es el tribunal inferior, el que conoció y el que apreció directamente la prueba. Que el superior revise solamente lo jurídico, si se aplicó bien o se aplicó mal el derecho, pero no le permita a usted valorar nuevamente a los testigos, valorar al absolvente, valorar el informe pericial, porque los ministros del Tribunal Superior, de la Corte correspondiente, el Tribunal de Alzada, no presenciaron directamente la práctica de la prueba. Entonces ellos no están en mejores condiciones para valorarla. El que está en mejores condiciones fue el Tribunal Inferior, el que estuvo en la audiencia y el que pudo ver y escuchar e interrogar a ese testigo. Es él el que está en mejores condiciones para hacerlo. Entonces, no le podemos otorgar un recurso de apelación, porque si usted lo hace, está permitiendo que un tribunal que no escuchó al testigo pueda proceder a valorarlo. Está permitiendo que un tribunal que no escuchó al absolvente lo pueda valorar y modificar los hechos. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, ahí sí. Gracias. Ya. Entonces, si el procedimiento fuese escrito, como en nuestro juicio civil, lo cierto es que la declaración del testigo, el informe del perito y la declaración del absolvente, e incluso el acta de inspección personal del tribunal, todo consta en un acta, en un documento escrito. Y ese documento escrito lo puedo leer yo, lo puede leer el juez de letra,
lo puede leer los ministros de la Corte en iguales condiciones. Entonces, los procedimientos escritos, si es coherente, un recurso de apelación, porque el tribunal inferior y el tribunal superior, ambos se encuentran en las mismas condiciones para valorar las pruebas. ¿Por qué? Porque ninguno fue un tribunal que tuvo un contacto directo. En ambos rige la mediación, ambos se enteran de los hechos a través de escritos o a través de actas, sin un contacto directo. Entonces se encuentran en la misma situación. ¿Se entiende yo, no? Como los argumentos que utilizan. Entonces culminan diciendo que, bueno, el juicio oral, en los procedimientos orales como laboral, penal, por ejemplo, en realidad la mejor forma de controlar la información que proporcionan los medios de prueba es precisamente eso, el juicio oral. El juicio oral e inmediato, la presencia directa e inmediata del juez frente a los medios de pruebas que se van rindiendo. Entonces el juicio oral es tan bueno, es tan infalible, le tenemos que dar la importancia que se merece. Y por lo tanto, los hechos que se discutieron en el juicio oral, no podemos permitir que lo revisen jueces que no estuvieron en esa audiencia, que no tuvieron un contacto directo con la prueba. Por eso dicen que en los juicios orales o en los procedimientos orales, el recurso idóneo son los recursos de nulidad. Recursos que solamente permitan revisar el derecho que se aplica y no los hechos, porque los hechos solamente pueden ser revisados, analizados y valorados por los jueces que los presenciaron, por los jueces que presenciaron la práctica probatoria. Y de hecho le agregan que, por ejemplo, que el juicio oral tiene otro mecanismo de filtración de información, que es su carácter colegiado. El Tribunal de Juicio Oral en lo penal funciona en salas colegiadas de 3 jueces. 3 cabezas piensan mejor que una, por así decirlo. Entonces, hay otro filtro de información, hay otra garantía de que la información que se incorpora a ese procedimiento es una información pura, debidamente filtrada. Entonces, no necesitamos el control del recurso de apelación, no necesitamos un control de un recurso amplio, porque los controles me lo da la propia audiencia del juicio oral, a través de la oralidad, a través de la inmediación y a través de una integración colegiada. ¿Se entiende hasta ahí o no? Como los postulados de uno y otro lado. Profe, ¿estos son como meros postulados? Me refiero a Sí, que... son... Ah, ya, porque yo... no sé si se escucha mi perro ladrando, por estoy esperando que deje de ladrar. Un ejemplo como por ejemplo, un caso cuando hay como estos procesos penales, por ejemplo ya el más reciente, el caso de Tomás, normalmente se apela a la Corte de Apelaciones cuando no hay algo que les parece, pero a veces presentan nuevas como hechos. O sea, no Ya, hechos, pero como nuevas pruebas. Entonces eso no sé si... Por sí, eso, hay que, ojo con eso, porque primero son postulados. Esto es solamente teoría general, son como los grandes postulados, por así decir, de los bloques más extremistas que están a favor del recurso de nulidad y los bloques más extremistas que están a favor del recurso de apelación. ya. Son solamente postulados doctrinales. Esa es como la primera precisión. De hecho, hay varias incoherencias porque el penal es oral, recurso de nulidad. Laboral es un procedimiento. Familia es un procedimiento oral. ¿Y cuál es el principal recurso en materia de familia? Según lo que han oído. ¿Es la nulidad o la apelación? ¿La apelación? Es la apelación. Entonces ahí hay una incoherencia.
Aquí hablan, por ejemplo, de que un buen filtro son los tribunales colegiados, pero bueno, el único tribunal colegiado que nosotros tenemos en esas tres sedes es el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Laboral es unipersonal, familia es unipersonal, entonces no están esos filtros. Y aún así el laboral, pese a que no es un tribunal colegiado, tiene un recurso de nulidad. Entonces hay otra incoherencia. Y lo otro que usted dice, que ojo ahí con el tema de la noticia, porque, bueno, el primer gran error que se produce quizás cuando se pregunta esta materia, es que cuando se les pregunta a los alumnos que si la apelación existe en el proceso penal, dicen que no. Y el recurso de apelación, como usted dice, sí existe en el proceso penal. El problema es que procede contra muy pocas resoluciones y contra la principal resolución, que es la sentencia definitiva que produce el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, no procede. Ahí procede solamente el recurso de nulidad. El caso que usted mencionó de Tomás y un recurso de apelación no fue sobre la sentencia definitiva. ¿Sobre qué fue? O sobre otros Sobre casos penales que las se mencionan recursos de apelación. medidas No cautelares. son sobre las medidas cautelares. Son sobre Mm, particularmente la prisión preventiva y otras medidas cautelares. No es sobre la sentencia definitiva. Y recuerden que la sentencia que resuelve el conflicto, que se pronuncia sobre la situación, sobre los hechos del derecho, es la sentencia definitiva. Y es esa sentencia la que no se permite que se revisen los hechos y el derecho, sino que solamente se revisen los aspectos jurídicos a través de un recurso de nulidad en materia penal. La apelación a la que usted hace alusión es respecto a una medida cautelar, respecto de la prisión preventiva o respecto, no sé, el símil a las medidas precautorias que ustedes estudiaron en materia civil. Entonces, claro, se permite la apelación, pero respecto de una resolución bastante concreta que no es una sentencia definitiva. Entonces ahí, claro, se permite una revisión, pero respecto de un supuesto bastante concreto que es una medida cautelar. Pero respecto de la sentencia que se dicte eventualmente respecto del fondo del juicio de Tomás u otros casos penales que pasen por un juicio oral o penal, no es procedente el recurso de apelación. Por lo tanto, la Corte no puede entrar a revisar y a valorar nuevamente las pruebas que se practicaron en el juicio oral y lo penal. Ahí se capta como la diferencia, ¿no? sí, ahí me quedó claro. Es que como que pensaba en esos casos que habían sido como, Sí, no, sí, no sé, efectivamente, si uno habla del proceso penal macro en general, la apelación existe, pero mm, luego ustedes van a ver en derecho procesal penal que hay diferentes procedimientos y diferentes etapas dentro de lo que es el proceso penal. Y la apelación está muy restringida en el proceso penal. Procede en muy pocos supuestos, por ejemplo, en las medidas cautelares. Pero no procede respecto a las sentencias que dicta el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Y otra cosa importante, de acuerdo a lo que ustedes han visto, además del Tribunal de Juicio Oral en lo penal, ¿qué otro tribunal tiene un papel importante en el proceso penal? Porque lo de Tomás aún no llega a un Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Está en otra etapa del proceso penal. En el proceso penal macro, hay otro tribunal que interviene, que de hecho es un tribunal de carácter unipersonal, y que de hecho tiene la gran carga de trabajo en el proceso penal. Que ahí se hacen, por ejemplo, los controles lo, de detención, las audiencias de formalización, de pues, garantía. de garantía, eso. De garantía. Entonces, el proceso penal es mucho más amplio que el juicio oral en lo penal. De hecho, la gran carga de trabajo, la mayor cantidad de procedimientos, la mayor cantidad de delitos y faltas, en realidad son conocidos por los juzgados de garantía y no por por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Y ahí sí, pues, ahí respecto a las sentencias que emanan del juzgado de garantía, ahí la apelación tiene un margen un poco mayor, pero aún así cede ante el recurso por excelencia del proceso penal, que es el recurso de nulidad. Para que más o menos pasen a procesar penal con esa nota al margen de que la apelación no se derogó o no se eliminó al 100%, sino que su campo de aplicación, su campo de procedencia se redujo fuertemente. De hecho, muchos dicen que el recurso de apelación en materia procesal penal
dejó de ser un recurso ordinario para pasar a ser un recurso extraordinario porque procede solamente contra ciertas resoluciones judiciales. Y recapitulando un poco, y volviendo a hacer como la precisión, estos son solamente postulados y son los postulados más simples de ambos bloques, de los que dicen que la oralidad sí o sí tiene que ir con un recurso de nulidad, versus los que dicen que, y que los sistemas escritos tienen que ir sí o sí con un recurso de apelación, un recurso amplio. En cambio, por ejemplo, hay otro sector que dice que en realidad que independientemente que el sistema sea escrito o sea oral, lo cierto es que el único recurso que cumple con el estándar internacional es un recurso de carácter sencillo, ordinario y amplio. Y amplio en el entendido de que ese recurso le tiene que permitir a usted revisar los hechos y el derecho. Usted le puede llamar apelación, le puede llamar casación, nulidad, como usted quiera, pero tiene que permitir dar lugar a una segunda instancia, a un segundo grado de revisión de carácter amplio. Y bueno, el problema de estos postulados que dicen que el juicio oral es el mecanismo ideal para filtrar información, de que hay 3 jueces, de que la inmediación todo lo puede, es que básicamente que las decisiones que se dictan por el tribunal inferior se vuelven prácticamente infalibles, o sea, prácticamente no se pueden revisar, salvo que el error jurídico que se haya cometido sea excesivamente grave, grosero o manifiesto. Y eso en la práctica hace bastante difícil que se concrete o que se cumpla el derecho a la impugnación o el derecho a la revisión o el derecho al recurso judicial. Y eso es en cuanto a la teoría general del sistema recursivo. ¿Dudas o consultas antes que pasemos a revisar el recurso de aclaración? Ya. A ver. Ahí se notó el cambio de pantalla, ¿no? ¿Se cambió el PowerPoint? No, profe. A ver. ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí. Ya. Entonces, nosotros vimos todo el tema del razonable y justo procedimiento, que dentro de esa garantía estaba el derecho a impugnar o el derecho a recurrir, y vimos un poco sobre la teoría general de los recursos o medios de impugnación, la diferencia entre impugnación y recurso, los elementos características de los recursos, las principales clasificaciones doctrinarias que están sobre los recursos, y los principios o reglas del sistema recursivo, al menos en el proceso civil. Ahora nos corresponde entrar en el análisis específico de los recursos que regula el Código de Procedimiento Civil, que tiene una importancia quizá bastante grande de cara al sistema recursivo de cualquier otro procedimiento, sea familia, laboral o penal. ¿Por qué creen ustedes que el sistema recursivo civil es el más importante? Porque mejor debiesen manejar ustedes antes de manejar el otro sistema recursivo. ¿Cuál es la importancia en sí del derecho civil y del derecho procesal civil de cara a cualquier otra rama del ordenamiento jurídico? Profe, puede ser porque el derecho civil, digamos, viene a ser como el derecho común para nosotros y, digamos, también subsidiario en los casos en que no haya regulación en otros ramos del derecho. Efectivamente, son las mismas reglas básicamente que ustedes aprenden respecto del juicio ordinario de mayor cuantía, respecto a todos los otros procedimientos, es exactamente lo mismo que el sistema recursivo civil. El sistema recursivo del proceso civil se le aplica supletoriamente a todos los otros sistemas recursivos de las demás ramas del
derecho. Así las normas de la aclaración, rectificación y enmienda que vamos a ver acá se aplican a los demás procedimientos. Muchas normas de la apelación civil se aplican a las apelaciones que regulan los otros procedimientos, salvo las modificaciones específicas que ahí se regulen. Pero esta es la base. Esta es la base de cualquier procedimiento, sea que no tenga una regulación, o sea que la tenga, pero tenga materia específica no suficientemente regulada, y estas normas entran a suplir o a integrar esos vacíos. Entonces, el primer recurso, entre comillas recurso, después vamos a ver por qué, que regula nuestro Código de Procedimiento Civil, es el que se denomina aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. Y se suele abreviar con la sigla AIRE, que representa cada uno de estos conceptos. Como sabemos, el Código de Procedimiento Civil no se destaca por tener una regulación orgánica de ciertas instituciones. De hecho, la aclaración, rectificación y enmienda no se regula como tal, sino que se desprende de ciertos artículos. El artículo 182 del CPC regula un efecto importante que se denomina deshacimiento del tribunal, que es un efecto que produce las sentencias definitivas e interlocutorias una vez que se notifican alguna de las partes. Y el deshacimiento es un efecto relevante que hace que el tribunal que dictó una resolución, y una vez que esa resolución se notifica, ese mismo tribunal está impedido de modificar esa resolución. ¿Se acuerdan o no de ese efecto? Dentro del efecto de la resolución ustedes estudiaron la cosa juzgada y el deshacimiento. ¿Se acordaban más o menos? Ya, pero el deshacimiento es uno de los efectos más importantes que producen las resoluciones judiciales, que de alguna manera también contribuye a su permanencia, a su inmutabilidad, pero tiene un grado inferior respecto a la cosa juzgada. Entonces, según el 182, una vez que se notifica una resolución judicial a alguna de las partes, el mismo tribunal que la dictó se encuentra impedido de modificarla. Una vez que se dicta y se notifica, ese es el contenido definitivo de esa sentencia, al menos por parte de ese mismo tribunal que la dictó. Ahora, el 182 regula este denominado recurso que en estricto rigor no persigue enmendar ni modificar una resolución judicial. Lo único que persigue, como su nombre lo dice, es simplemente aclarar, interpretar, rectificarla o enmendar ciertos puntos, pero que no se refieren al fondo del asunto, sino que generalmente son defectos de carácter formales. También este denominado recurso tampoco exige la existencia de un agravio. No se requiere probar que usted sufrió un agravio concreto producto del defecto. Por eso se dice que este denominado recurso es más bien una especie de corrección de un defecto formal que se establece por razones de economía procesal y por eso se cuestiona su carácter o su naturaleza de recurso, porque no requiere agravio, no busca la enmienda y no busca la nulidad de una resolución, sino que simplemente aclarar o corregir defectos de carácter formales. Ustedes se acuerdan, a través de sus módulos anteriores, alguna institución que le permita al tribunal corregir de oficio errores que observen un procedimiento, ¿no? De modo de evitar posibles o futuras nulidades o vicios en un procedimiento. Cuando estudiaron incidentes. Ahí estoy dudando mucho, pero las excepciones dilatorias, ¿o no? Ya sí, pero las excepciones dilatorias es un instrumento que se le otorga a las partes. El juez de ¿Alguna oficio. facultad oficiosa del tribunal para corregir errores de procedimiento? Ahí lo voy a dejar anotado en todo caso.
El artículo 84, inciso final, que está en el apartado de los incidentes, le permite al tribunal corregir de oficio errores que observe la tramitación del procedimiento. La aclaración, rectificación o enmienda es una facultad muy similar, pero que en principio solicitan las partes. Aquí lo vamos a ver. Entonces, se regula en el 182. ¿Alguien puede leer el 182, por favor? La primera parte. Por favor. Ya, yo Si lo puedo alguien leer. tiene, por favor. Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia. Hasta ahí solamente. Básicamente, esa solicitud de parte, cuando dice que podrá, sin embargo, a solicitud de parte, esa solicitud de parte básicamente es este recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. Y como el mismo artículo describe, los supuestos de procedencia son meramente defectos formales, es decir, aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones, rectificar errores de copia, de referencia o cálculos numéricos. Pero en ningún caso autoriza que ese tribunal pueda modificar el fondo de la decisión. Por ejemplo, primero acogió un incidente y luego decide rechazar ese incidente. Eso no lo puede hacer a través de este recurso porque estaría afectando el fondo o la sustancia de la decisión misma. Y la aclaración, interpretación o el aire solamente está restringido a cuestiones de carácter formal. Ya. Como el mismo artículo lo dice, su presupuesto objetivo de procedencia, es decir, las resoluciones que pueden ser objeto del aire, son solamente las sentencias definitivas e interlocutorias de cualquier grado, porque el código no distingue. Es decir, puede ser una sentencia definitiva de primera instancia, de segunda instancia, de única instancia o interlocutoria de primer o segundo grado, porque el código simplemente no distinguió. Y como el legislador no distingue, no corresponde que el intérprete haga esas distinciones. Pero en la práctica, este recurso también se presenta respecto de autos y decretos y los tribunales no tienen ningún inconveniente en acogerlo. Porque aunque no se pudiese invocar el 182, porque el 182 hace referencia a sentencias definitivas interlocutorias, lo cierto es que el artículo 84, inciso final, le permite al tribunal corregir de oficio errores de carácter formales que observen la tramitación del procedimiento. Entonces, si ustedes tuviesen que caracterizarlo como un recurso, ¿qué ámbito de procedencia tiene el aire? ¿Tiene un ámbito de procedencia amplio o un ámbito de procedencia restringido? O dicho de otra manera, ¿sería un recurso ordinario o sería un recurso extraordinario? ¿Ordinario? Sí, sería un recurso de carácter ordinario porque procede básicamente contra todas las resoluciones judiciales, definitiva e interlocutoria sin distinción alguna, y la práctica la ha hecho procedente también contra autos y decretos. En cuanto a la causal, ahí podría haber una discusión, porque efectivamente tiene causales taxativas pero genéricas, porque solamente permite aclarar puntos oscuros dudosos, salvar omisiones, rectificar errores de copia o de cálculos numéricos. Solamente por esas causales procede, pero son causales amplias, o sea, un sinnúmero de hechos pueden cuadrar en los puntos dudosos, en los errores de copia o en salvar omisiones. Ya, ese es el ámbito de procedencia, o sea, qué recurso, o sea, qué resolución es susceptible de ser
atacada o impugnada por el denominado aire. En cuanto al objetivo específico o la finalidad que persigue, dijimos que no persigue ni enmendar, ni anular, ni invalidar una resolución judicial, sino que simplemente busca aclarar o interpretar puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones, rectificar errores de copia, de referencia o cálculos numéricos. No busca enmendar, modificar ni el fondo ni la sustancia de lo decidido. Yo no busco cambiar la opinión del tribunal, no busco cambiar lo resuelto, simplemente busco corregir un error formal porque no se entiende claramente la sentencia o se incurrió en algún tipo de error. Si esta es la finalidad, cualquier otra cosa estaría fuera de los límites de este recurso en concreto. Es decir, ¿qué es lo que no se puede hacer? La jurisprudencia da, por ejemplo, como ejemplo que no se puede modificar la decisión del tribunal, no se puede mejorar la pretensión de las partes, no se puede adicionar o complementar la fundamentación de una resolución judicial, no se puede fallar una excepción cuyo fallo la había omitido, no se puede corregir defectos en la motivación o la fundamentación, no se puede modificar, por ejemplo, la calificación jurídica que se le dio a un hecho, y tampoco se pueden alterar las conclusiones de carácter probatorio. Es decir, tampoco se puede alterar el valor probatorio que el tribunal le dio a un determinado medio de prueba, porque todo eso ya diría relación con el fondo o la sustancia del juicio, y no solamente con aspectos o cuestiones de carácter formal de la resolución judicial. En cuanto a la legitimación, o sea, ¿quién lo puede interponer? ¿Quién puede deducir el aire? ¿Sería un presupuesto de qué tipo? ¿Objetivo o subjetivo? Objetivo. Subjetivo. La competencia, Subjetivo. la competencia y la legitimación eran presupuestos subjetivos de procedencia. En cambio, el agravio y la resolución recurrible eran supuestos de carácter objetivo. Ya. El 182 deja claro que el aire, este recurso, procede a solicitud de parte. Cualquiera de las partes lo puede pedir y no exige la acreditación de algún agravio. No exige que el defecto le cause un agravio, simplemente exige que ese defecto exista. Por eso se cuestiona en gran parte su naturaleza jurídica de recurso. Pero hay una excepción, porque el 184 dice que los tribunales, en el caso del artículo 182, que es lo que estamos viendo, podrán también oficio rectificar dentro de los 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia los errores indicados en dicho artículo. Es decir, puede proceder tanto a solicitud de parte como de oficio por parte del tribunal. Ya, consulta. ¿Hay alguna diferencia que ustedes noten entre el 182 y el 184? Porque aquí aparece que hay una doble limitación. O sea, el tribunal tiene una doble limitación respecto del aire, respecto de las situaciones que se encuentran las partes para pedirlo. Por ejemplo, ahí una compañera dice el plazo. Efectivamente hay una diferencia porque el tribunal tiene un plazo de 5 días para aclarar o para rectificar una sentencia. En cambio, las partes, ¿qué plazo tienen para pedir la aclaración, rectificación o interpretación del fallo?
Ahí la compañera dice que las partes no tienen plazo. Efectivamente, el código no establece ningún plazo a las partes. Es decir, se podría pedir la aclaración o interpretación de una sentencia que se encuentra firme o 30 o 40 o 50 días después de que se notificó a las partes. Sí, ahí la compañera dice que sí. Y es una de las principales diferencias que se tiene. ¿El tribunal puede aclarar de oficio una sentencia? ¿Puede rectificarla? Sí, pero tiene un plazo de 5 días desde que la sentencia se notificó. En cambio, las partes, si la solicitud de aclaración la piden las partes, estas no tienen plazo. Lo que implica que puede ser 15 días después, 20 días después, 30 días después, y que incluso se puede solicitar la aclaración o rectificación de una sentencia que se encuentra firme. Y esa es otra razón para negarle el carácter de recurso al aire, porque los recursos proceden contra resoluciones pendientes y el aire puede incluso proceder con una resolución que se encuentra firme. Entonces, la primera limitación sería que ahí dice que hay una doble limitación de parte del ejercicio del aire por parte del tribunal versus al que pueden ejercer las partes. ¿Qué otra limitación tiene el tribunal que no tienen las partes para rectificar una sentencia? Hay una compañera que dice que, por ejemplo, en el 182 el tribunal no puede actuar de oficio, pero claro, en el 184 sí. Pero ¿hay alguna diferencia entre lo que permite hacer el 182 y lo que permite hacer el 184? ¿O ambos tienen la misma finalidad? Porque el 182 permite aclarar, permite salvar omisiones y permite rectificar. En el 184, si no me equivoco, solamente permite rectificar los errores, Sí, no salvar omisiones ni aclarar puntos oscuros. sí. Al menos el sector mayoritario dice que efectivamente el 184, además de tener una limitación de carácter temporal, un plazo, tiene una limitación en cuanto a su finalidad, que como bien dice usted, solamente rectificar errores de copia, de referencia o cálculos numéricos, pero no permite ni aclarar ni salvar omisiones. La aclaración y omisiones solamente se le permite a las partes por el 182. Eso al menos postula la tesis mayoritaria. Algunos dicen que no hay limitación, que ambos sujetos podrían hacer lo mismo. Pues la tesis mayoritaria dice que en el 184 el tribunal está restringido solamente a rectificar errores de copia, de referencia o cálculos numéricos. Solo rectificar. Ya. Plazo también lo mismo. O sea, las partes no tienen plazo y como no tienen plazo, se critica que sea un recurso. De hecho, procede contra sentencias firmes, incluso procede contra sentencias que ya estén en etapa de ejecución o en etapa de cumplimiento. De hecho, generalmente, la aclaración de una sentencia se pide porque como no se entiende, no es posible ejecutarla. Generalmente hay problemas de transcripción o en que no cuadran las cifras. Por ejemplo, dice que a una parte se la condenó a pagar 50 millones de pesos, que sale en número, y en letras dice 5 millones de pesos. Entonces, claro, no cuadra si lo que se condenó fue a 50 o a 5, y uno pide que se aclare ese punto dudoso o ese error de transcripción. A veces hay error con los root, y a veces hay error con los nombres.
Típico pasa, por ejemplo, en las sentencias de divorcio o materia de familia que se tienen que suscribir en el registro civil, que hay un error en un RUT, hay una S que le faltó el apellido, faltó el segundo nombre, y el registro civil se niega a suscribir esas sentencias. Entonces, lo que uno hace, le pide al tribunal que proceda a rectificarla, a suplir la omisión del segundo nombre, a corregir el RUT, que son solamente defectos formales que obstan a su efectivo cumplimiento. Pero en ningún caso se le está solicitando al tribunal que modifique su decisión en orden, por ejemplo, a rechazar el divorcio que previamente ya había decretado. En cambio, el tribunal sabemos que tiene una limitación temporal de 5 días siguientes a la primera notificación, que se efectúe obviamente a cualquiera de las partes. Hasta acá se entiende, ¿no? Es un recurso bastante simple, bastante formal, por así decirlo, bastante concreto. ¿O dudas o consultas hasta acá? Ya, a seguir. Entonces, vimos el ámbito de procedencia, su finalidad, la legitimación de los sujetos que pueden utilizar o no este recurso o medio de impugnación, su plazo, que ahora corresponde ver los efectos de su interposición. Según el artículo 183, dice que hecha la reclamación, o sea, interpuesto este recurso, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella sin más trámite o después de oír a la otra parte. Y mientras tanto, es decir, mientras se tramita este recurso, suspenderá o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia según la naturaleza de la reclamación. Es decir, el aire, el recurso de aclaración, en principio no produce efecto suspensivo. No suspende ni impide que se cumpla o que se ejecute la resolución que se impugna. Salvo que la naturaleza de la reclamación lo haga necesario o haga conveniente suspender la ejecución o suspender el cumplimiento de la resolución judicial cuya aclaración se está solicitando. ¿Se entiende? Según lo que ustedes conocen del principio dispositivo o la base de la pasividad en el ejercicio de la jurisdicción, si ustedes quieren que la ejecución de una sentencia se suspenda, ¿lo tienen que pedir o el tribunal va a proceder de oficio? Ahí las compañeras dijeron pedir. Efectivamente, si ustedes consideran que el defecto que ustedes están reclamando a través del aire amerita que se suspenda la tramitación del procedimiento o el cumplimiento de la resolución, tienen que pedirlo para que el tribunal lo decrete así expresamente. Eso en cuanto a sus efectos. Entonces, en principio, no suspende, salvo que la naturaleza de la reclamación así lo haga necesario, así lo aconseje, y eso ustedes lo tienen que pedir y fundamentar correctamente de por qué consideran necesario que se suspenda el cumplimiento de la resolución o la tramitación del procedimiento. Ahora, ¿cómo se tramita? La competencia del tribunal, es decir, su presupuesto subjetivo, es el mismo tribunal que dictó la resolución. El mismo tribunal que la dictó es el tribunal que procede a conocer y a fallar este recurso de aclaración, rectificación y enmienda. Es decir, se trata de estos recursos que no produce el denominado efecto devolutivo. Porque si produjera el efecto devolutivo, lo debiese conocer el superior jerárquico. Y la tramitación, el 183 se pone en dos casos. El 183 permite al tribunal fallarla sin más trámite, es decir, de plano, sin más trámite, o permite fallarlo luego de escuchar o luego de oír a la otra parte, que eso se traduce en la tramitación
de carácter incidental. ¿Cuál es la tramitación incidental? Porque el código dice que se tramita oyendo a la otra parte, y uno sabe que oír a la otra parte es la tramitación incidental. Bueno, pero ¿cómo se tramita un incidente? De hecho, ¿cómo se traduce esto? O sea, ¿cómo se oye a la otra parte? ¿Se acuerdan cómo se tramitan los incidentes? ¿Cuál es la tramitación incidental? Ahí la compañía dice, bueno, que se suspende el procedimiento si es de previo y especial pronunciamiento. Claro, eso se vincula con el efecto de que si la aclaración suspende o no suspende la sentencia, pero ¿cómo se tramita un incidente? O sea, ¿cómo se escucha a la otra parte? Por ejemplo, yo presento el recurso de aclaración, rectificación y enmienda, pero el tribunal, antes de acceder a la aclaración, estima pertinente escuchar, saber qué piensa la contraparte, saber si ella considera también que la sentencia se tiene que aclarar o no. Y bueno, ¿y cómo la escucha? ¿Cómo la oye? Tiene que llamarla, tiene que dictar alguna resolución, la otra parte se da por enterada de oficio. ¿Cómo funciona la tramitación incidental? Ya, ahí la compañía dice estado diario. Ya, se notifica por estado diario, pero ¿qué es lo que se notifica por estado diario? El artículo 89 del Código de Procedimiento Civil regula lo que se conoce como tramitación incidental. ¿Cómo se tramita un incidente? El incidente se promueve y del incidente se confiere traslado a la contraparte por un plazo de 3 días. Y dentro de esos 3 días, la contraparte tiene que evacuar el traslado correspondiente, o dicho de otra forma, tiene que señalar lo que opina o lo que o la opinión, la observación que tiene respecto del incidente que se promovió, es decir, respecto en este caso, respecto de la aclaración, rectificación o enmienda que se promovió. Y con ese traslado, con esa respuesta a la contraparte, el tribunal debiese proceder a fallar el incidente, salvo que considere adecuado recibir el incidente a prueba. Ahí la compañera indica que esto es por la bilateralidad de audiencia, efectivamente es por el principio de bilateralidad de la audiencia. Escuchar a la otra parte, saber qué opina al respecto. Y luego, cabe preguntarse, bueno, ¿qué sucede respecto de la sentencia aclaratoria? Es decir, la sentencia que acoge este recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. Y el artículo 190 establece que se puede apelar la sentencia que lo aclara en todos los casos en que la sentencia aclarada fuere susceptible de apelación. Es decir, si yo solicité la aclaración de una sentencia inapelable, la resolución que se dicta aclarándola, ¿se puede o no se puede apelar? Bien, ahí la compañera dijo que no se puede apelar, efectivamente. Si lo que yo estoy aclarando es una sentencia apelable, se puede apelar, y si lo que yo estoy aclarando es una sentencia inapelable, esa sentencia tampoco se puede
apelar. Comparte de alguna forma la naturaleza jurídica y sigue la misma suerte respecto de la sentencia que se aclara. ¿Dudas o consultas sobre la aclaración, rectificación o enmienda? Porque todo eso es la regulación que tiene el Código de Procedimiento Civil respecto de ella. Básicamente el 182, 183, 184 y el 190. Entonces, toda la regulación que existe respecto del aire en materia civil, materia procesal civil. ¿Se entendió o tienen alguna duda al respecto? Ya. Vamos a hacer un pequeño break y vamos a volver a las 6:10 para el tema de reacción, práctica y reacción forense, y con eso vamos a concluir el día de hoy para que la próxima semana veamos el recurso de reposición. ¿Ok?